Hola, muy buenos días, tardes o noches, les habla su amigo de Pasato Etsani. En este video vamos a hablar sobre razonamiento trigonométrico y este video va a ser muy importante porque es el último video de pensamiento matemático. Por lo tanto, con esto queda culminado la parte de pensamiento matemático y pasaríamos a pensamiento analítico. La verdad es que, bueno, yo ansiaba este momento y ahora que hemos llegado, pues la verdad estoy muy feliz y un aplauso para ustedes que han llegado hasta esta parte del programa que estoy haciendo. Bueno, empecemos con este video. Vamos a hablar en específico sobre triángulos, rectángulos u oblicuángulos. Vamos a hablar también de ley de senos, ley de cosenos y sobre las razones trigonométricas. Empezamos hablando con las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Bueno, no voy a poner las razones trigonométricas en triángulos oblicuángulos. Los oblicuángulos son todos los triángulos que no son triángulos rectángulos, así de fácil. Ahora, no voy a hablar sobre razones trigonométricas en triángulos o oblicuángulos porque casi siempre te las dan bueno, en el problema te van a estar dando lo que serían el seno de tal ángulo, el coseno de tal ángulo y la tangente de tal ángulo. Los senos, cosenos o tangentes que llegases a necesitar te los van a estar dando ahí, te los proporcionan porque esos son muy difíciles de recordar y la verdad es que ocupas una calculadora para sacarlo en la mayoría de los casos, a menos de que seas un experto. Así que te los terminan dando en el examen. Bueno, empecemos. Las razones trigonométricas en triángulos y rectángulos se pueden calcular de una manera bastante sencilla y hay que recordar esto. Que, por ejemplo, estamos en este ángulo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos, de estos dos ángulos. Bueno, vamos a tener que para calcular el seno del ángulo que nosotros queramos, lo podemos calcular gracias a, bueno, hacer una división entre cateto opuesto y hipotenusa. O sea que tenemos que el seno va a ser cateto opuesto, esto va a ser cateto opuesto, entre hipotenusa. Aquí lo tenemos representado ya, o sea que será el cateto opuesto, este es el cateto opuesto, este es cateto adyacente. Bueno, ya supongo que ya saben las partes de un triángulo, cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Para calcular este ángulo, pues, bueno, el seno de este ángulo, solo tendríamos que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para calcular la tangente de este ángulo, solo tendríamos que calcular, bueno, tendríamos que dividir lo que sería el cateto opuesto entre cateto adyacente. Y bueno, para calcular bueno, coseno, solo tendríamos que dividir lo que sería cateto adyacente entre la hipotenusa. Estos tres son los más comunes. Sin embargo, si necesitamos sacar cotangente, cosecante o secante, pues podemos hacerlo con estas fórmulas, que básicamente es totalmente lo mismo, solo que volteado. O sea, tenemos que seno es casi lo mismo que cosecante, pero volteado, ¿verdad? O sea, es como la inversa. O sea, seno tiene una razón trigonométrica inversa que va a ser cosecante, o sea, que están como relacionadas. Tangente va a tener una razón trigonométrica que es vaya, es como su alter ego, vaya, es su ración inversa, que va a ser cotangente, o sea que vamos a ponerlo así como palito, palito, esta va a ser bolita, y este va a ser bolita, y esta va a ser crucecita, y este crucecita. Estas son las razones como inversas de cada una, ¿no? Y es básicamente lo mismo, solo que, o sea, del numerador pasa al denominador y el denominador al numerador, así de fácil. Y bueno, ya teniendo esto, sabemos cómo calcular las razones trigonométricas solo en triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Pues los que tienen un ángulo de 90 grados. Como pueden ver, este tiene un ángulo de 90 grados y bueno, es un triángulo rectángulo. Una cosa que deben tener ustedes en cuenta de los triángulos es que todos los lados internos de un triángulo siempre van a sumar 180. Si aquí tenemos 90 y aquí tenemos 40 grados, pues hacemos una suma, ¿verdad? Aquí tenemos 40 grados. 90 más 40 son 130. ¿Cuánto nos falta para 180? Pues 50 grados. O sea, si desconocíamos este ángulo, ahora ya sabemos que van a ser 50 grados porque todos los lados, bueno, todos los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. Y así de fácil, pues tenemos lo primero, que son las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Recuerden que en triángulos oblicuángulos les van a dar bueno, los valores de coseno para un ángulo, bueno, seno para un ángulo, tangente para un ángulo. Y sabiendo esto, vamos a pasar a la próxima diapositiva, que son la ley de senos y ley de cosenos. Y posteriormente vamos a ver unos ejercicios con esto para que se facilite más el entendimiento. Bueno, comencemos con ley de senos. La ley de senos nos indica que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Básicamente nos indica que el seno del ángulo C, por ejemplo, en este caso, el sen del ángulo C
está ligado o es proporcional a el lado C, a lo que mide el lado C. El seno del ángulo beta está, bueno, es proporcional al lado B y el seno del ángulo alfa va a ser proporcional al lado A. Y sabiendo esta relación de proporcionalidad que existe entre los ángulos, bueno, entre los senos de los ángulos y los lados, nosotros podemos hacer un uso de una regla de 3 para poder resolver lo que sería la ley, bueno, poder resolver o poder obtener un lado, o si se llegase a necesitar un ángulo de alguno de estos, bueno, alguno de estas partes del triángulo. O sea, si necesitamos unos lados, necesitamos un ángulo, pues conociendo dos de sus partes, por ejemplo, conocemos dos ángulos. Por ejemplo, conocemos el ángulo alfa y conocemos el ángulo C, ¿verdad? Nosotros lo que queremos hacer es calcular, bueno, también conocemos el lado A, ¿verdad? Y nosotros queremos calcular cuánto vale el lado C, que este no lo conocemos, o sea, que C igual a un número desconocido. Gracias a esta regla de proporcionalidad, nosotros podemos hacer una regla de 3, o sea que podríamos, en este caso, vamos a borrar el lado que no necesitamos, el lado que no vamos a utilizar, que sería B. Imaginen que no tenemos nada, esta B no existe aquí, solo tenemos A entre seno de A es igual a C entre seno de C. Y nosotros queremos encontrar cuánto mide C. Pues lo único que nosotros necesitamos es hacer una regla de 3. O sea que tenemos el lado A, cuánto mide, lo vamos a multiplicar por lo que mide el seno de C y lo vamos a dividir posteriormente entre seno de A. Bueno, en este caso seno alfa, seno del ángulo alfa, y vamos a poder calcular el lado de C, o sea, lo que mide C. Así que gracias a esto nosotros vamos a poder calcular uno de los lados que nos haga falta, una de las partes que nos haga falta con una regla de 3. Como pueden ver, la ley de senos es bastante sencilla, no es más que una regla de 3, vaya, solo recordando algunas cosas y teniendo en cuenta esto. Así que nada, pasemos con la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? La ley de cosenos nos dice que en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de ambos. Bueno, el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. Borramos todo primero. A ver, pasemos con la ley de cosenos. Si nosotros quisiéramos calcular en este ejemplo, con esta fórmula, si nosotros quisiéramos calcular el lado A, o sea, este lado de aquí, lo que nosotros podemos hacer, si sabemos, por ejemplo, conocemos el lado B, conocemos el lado C y conocemos aparte, bueno, el coseno de A, o sea, lo que mide el ángulo de aquí, ¿verdad? Conocemos este ángulo, nosotros lo único que tenemos que hacer es sacar el coseno de este ángulo para poder completar lo que sería la ley de cosenos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues básicamente lo único que tenemos que hacer va a ser sumar estos dos lados, cada uno al cuadrado, o sea, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos el doble del producto de B por C. Y esto se va a multiplicar por el coseno de A. Y al obtener el resultado, nosotros vamos a tener, o sea, por ejemplo, vamos a tener A al cuadrado es igual a lo que nos dé de aquí, o sea, vamos a poner resultado. Ahora, el resultado lo voy a abreviar como R. El resultado, nosotros no nos interesa este cuadrado aquí, lo único que tenemos que hacer es pasarlo en una raíz cuadrada y vamos a tener que el resultado y la raíz cuadrada de todo esto nos va a dar como resultado el lado A o el lado que nosotros queremos encontrar. Y para esto lo único que necesitamos para utilizar la ley de cosenos es, bueno, tener los dos lados, o sea, conocer los dos lados y conocer el ángulo opuesto al lado que queremos conocer. Posteriormente solo tenemos que sacar el coseno de ese ángulo y vamos a poder utilizar la ley de cosenos. Y ahora pasemos con los ejercicios que están bastante sencillitos para que ustedes los entiendan mejor los problemas. Bueno, primer ejemplo, con base en la figura, ¿cuántos metros mide el lado X? Nosotros tenemos que sacar este ángulo y tenemos que primero que nada saber qué ley vamos a usar, si vamos a usar ley de senos o ley de cosenos. Recuerden que la ley de senos, para la ley de senos se necesitan proporcionalidades. Tenemos que el lado 15 metros va a ser proporcional a su ángulo opuesto o al seno del ángulo opuesto. O sea que 15 metros va a ser igual al seno o va a ser proporcional al seno de este ángulo, mientras que 5 metros va a ser proporcional al seno de este ángulo y el seno de 110 va a ser proporcional a este lado. Y al nosotros no tener ninguna proporción aquí en este triángulo o no conocer ninguna proporción, nosotros no podemos utilizar la ley de senos. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar la ley de cosenos.
¿Y la ley de cosenos cuál es? Pues justo esta de aquí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer va a ser sustituir los datos del triángulo en esta formulita de aquí. ¿Y qué les parece si ponemos el ángulo que queremos encontrar como el lado A? Bueno, el lado que queremos encontrar como lado A, bueno, este lo vamos a poner como lado B y este lo vamos a poner como lado C. No importa el orden de estos dos ya. Puede ser este C y este B, da totalmente lo mismo. Y ahora, al sustituir los datos, tenemos que A al cuadrado va a ser igual a, en este caso, el lado B va a ser 5, o sea que 5 al cuadrado más C al cuadrado, que va a ser 15, menos 2 veces B por C, en este caso va a ser 5, a ver, 5 por 15. Estos son paréntesis, perdonen mi mala caligrafía, pero bueno, en el mouse es bastante difícil de escribir. Por coseno de alfa. El coseno de alfa, este va a ser el ángulo alfa. El coseno de alfa ya no lo están dando aquí, así que lo vamos a pasar directamente. Menos 0.3420, ¿verdad? Ahora tenemos que, o sea que al cuadrado va a ser igual, vamos a hacer los cuadrados primero, los exponentes, vamos a tener 25 más 225. No se olviden que ustedes pueden utilizar la calculadora para que se les facilite más, les van a dejar utilizar una calculadora. Y esto va a ser igual a menos, tenemos que hacer las multiplicaciones antes de las sumas y las restas. Recuerden la jerarquía de las operaciones, que fue el primer video de bueno, pensamiento matemático. Ahora vamos a multiplicar 2 por 5 por 15. 2 por 5 por 15 va a dar igual a 150. O sea que vamos a tener aquí menos 150, ¿verdad? Ahora, menos 150 se va a multiplicar por menos 0.3420. Ahora, al realizar esto, o sea que tenemos que el lado A al cuadrado va a ser igual a 250, en este caso, más 51.3. Bueno, yo tengo una calculadora aquí y acabo de sacar esta multiplicación y tenemos que menos por menos va a dar igual a más y por lo tanto nosotros vamos a tener en este caso un número positivo. Y al multiplicar, pues el resultado lo ponemos aquí. Ahora tenemos que a al cuadrado va a ser igual a la suma de 250 más 51.3. No se ocupa la calculadora, tenemos que va a ser igual a 301.3. Lo que nosotros queremos es conocer el lado de A, en este caso el lado de X, pero nos interesa el cuadrado, nos interesa bueno, nos interesa el puro lado, ¿verdad? Al cuadrado no. Por lo tanto, vamos a enviar este cuadrado al otro lado con su signo contrario, con su operación contraria, que va a ser una raíz. Y por lo tanto tenemos que la raíz de 301.3 va a dar como resultado el lado A o el lado X. Y al final, al realizar esta raíz, tenemos que el resultado va a ser 17.35. Por lo tanto, el lado X va a medir 17.35. Así de fácil. Y vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, tenemos el próximo ejemplo y como era de esperarse, este ejemplo va a ser con la ley de senos y vamos a empezar. Un par de radares ubicados a 30 metros de la Tierra detectan un avión con ángulos de elevación de 20 y 30 grados, o sea, 20 y 30 grados. Radar 1 y radar 2 respectivamente. Como muestra la figura, ¿cuántos metros hay entre el radar 2 y el avión? Aquí está el radar 2 y acá está el avión. Lo que nosotros tenemos que calcular cuál es la distancia de este tramo de aquí, ¿verdad? Nosotros conocemos un lado, o sea, nosotros conocemos dos ángulos y vamos a conocer el lado opuesto al ángulo que nosotros queremos conocer, perdón, vamos a conocer el ángulo opuesto al lado que nosotros queremos conocer, vamos a conocer un lado y vamos a conocer el otro ángulo de aquí. ¿Por qué digo que vamos a conocer el ángulo de aquí si no lo tenemos? Porque aplicando algunas reglas básicas de los triángulos, pues vamos a poder, bueno, vamos a poder llegar a este ángulo. Primero que nada tenemos que un círculo está así, ¿verdad? Si nosotros partimos a la mitad de un círculo mide 360 grados. Si nosotros partimos a la mitad del círculo, tenemos que este lado de aquí de arriba va a medir 180 grados y este lado de acá abajo va a medir 180 grados, ¿verdad? Así que tenemos que más o menos este ángulo de aquí, o sea, todo este ángulo completo va a medir 180 grados. Si aquí tenemos 30 grados, ¿cuánto mide este lado de aquí? Pues lo que falta para 180. En este caso, el ángulo de aquí de adentro va a medir 150 grados, ¿verdad? Ahora que nosotros tenemos el ángulo de 150 grados, tenemos el ángulo de aquí de 20. Como he dicho anteriormente, todos los ángulos internos de un triángulo van a medir siempre 180 grados. Ahora,
¿Cuánto falta de 150 más 20? O sea que van a dar 170. ¿Cuánto nos falta para los 180? Pues 10 puntos. O sea que tenemos que estos dos ángulos están sumando 170 grados. Para que llegue a 180 nos van a faltar 10 grados, que van a ser los que nos faltan justo aquí. Y ya que conocemos todos los ángulos de, bueno, este triángulo, vamos a poder utilizar la ley de senos, que la ley de senos vamos a aprovechar una regla de proporción. En este caso vamos a poner el ángulo que necesitamos. En este caso vamos a utilizar 30 porque conocemos la medida y conocemos el ángulo. Ese va a ser como nuestra base, ¿verdad? Vamos a tener 30, va a ser proporcional. Vamos a llamarle a este A y vamos a llamarle a este alfa, ¿verdad? Vamos a llamarle a este ángulo el ángulo alfa. Ahora, es como una sustitución, solo vamos a utilizar dos de estos. Vamos a borrar esto. Ahora, tenemos que 30 va a ser proporcional al seno de 30, ¿verdad? Sen de 30, justo aquí. Y ahora, esto va a ser igual a B, que va a ser el lado que nosotros queremos conocer, que va a ser justo este de aquí, va a ser proporcional a su ángulo opuesto, que va a ser 20 grados, este ángulo de aquí. O sea que a este le vamos a llamar ángulo B, a este vamos a llamar lado B. Son proporcionales, por lo tanto tenemos que el seno 20 va a ser proporcional a, bueno, al lado 20, o bueno, al lado B, perdón, que es el que queremos en conocer aquí. Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí nosotros es hacer una regla de 3. Vamos a multiplicar 30 por seno de 20 entre seno de 30. O sea, una multiplicación para acá y una división para acá, ¿verdad? Vamos a poner esto así, multiplicación y división. Ahora, realicemos esto. Aquí, como lo había hecho yo, tengo una calculadora, pero no la vamos a necesitar básicamente porque acá tenemos seno y vamos a tener los senos para todos los ángulos que vamos a necesitar, en este caso 20 y 30. Ahora vamos a multiplicar 30 por el seno de 10, perdón, el seno de 20, que va a ser .34.20, bueno, .3420, o sea que .3420 por 30. Y el resultado nos va a dar 10.26. Y ahora, al multiplicar nosotros esto, ya que tenemos 10.6, vamos a dividir este resultado entre seno de 30. O sea que esto entre seno de 30, o sea 10.26 entre seno de 30, que va a ser igual a, en este caso, 17.36, entre .1736, vamos a tener que el resultado de esto nos va a dar 59.10. Por lo tanto, tenemos que este lado de aquí, el lado beta, va a medir 59, a ver aquí, 59.10, ¿verdad? 59.10 metros. Esto quiere decir que del radar 2 al avión va a haber 59.10 metros de distancia y por lo tanto el resultado va a ser 59.10 metros. Este es otro problema que saqué de la guía interactiva del Ceneval para que ustedes lo pudieran conocer. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó el video, no se olviden de compartir esto. Acabamos de terminar pensamiento matemático y vamos a comenzar pensamiento analítico en los próximos videos. Iba a decir clases, pero pues esto no es una clase, eso es más como tutorías, vaya. Y nada, nos vemos, no se olviden de compartir y pasar a Pasa tu examen para que ustedes puedan conocer más ejercicios similares que van a encontrar en su examen de admisión.